Hola a todos, bienvenidos otro día más a este canal de Training Life. Como ya sabéis, mi nombre es Carlos Alcázar y en este vídeo vamos a hablar sobre el consumo de oxígeno, qué es, vamos a explicar un poco el concepto, valores normales que sean de consumo de oxígeno y diferentes conceptos asociados a este consumo de oxígeno. Bueno, en primer lugar pedir disculpas porque han pasado casi 3 meses desde que subí el último vídeo y la verdad que ha sido mucho tiempo, no sé si habría alguien esperando, por lo menos mi padre estaría esperando para ver algún vídeo. Pero bueno, si había alguien esperando con ganas de que subiera algún nuevo vídeo, pues pedid disculpas y a partir de ahora pues intentaré volver de manera más constante haciendo por lo menos un vídeo cada semana o un par de vídeos al mes. Así que bueno, vamos con el vídeo y consumo de oxígeno, ya sabéis. Voy a explicar un poquito de qué va la cosa, así que vamos a ello. Bueno, entonces, como hemos dicho, vamos a explicar el concepto de consumo de oxígeno. Este vídeo va enfocado un poquito más a lo que sería fisiología del ejercicio. No es algo tan aplicado como otros vídeos que hemos hecho, como por ejemplo el de press pull-off o de puente de glúteo, etcétera, diferentes ejercicios algo más específicos, sino que aquí nos vamos a meter en temas más de fisiología del ejercicio. Vamos a intentar no hacerlo demasiado pesado, no hacerlo demasiado complicado y explicar un poquito cómo funciona esto sin hacerlo demasiado difícil. Bueno, pues lo primero, el concepto de consumo de oxígeno. Este consumo de oxígeno sería el oxígeno necesario por nuestro organismo para funcionar por unidad de tiempo, que normalmente se expresa en minutos, ¿no? Entonces, tenemos que probablemente sea el que hayamos escuchado más, el que la mayoría de la gente haya escuchado alguna vez, el VO2 máximo, el consumo máximo de oxígeno, pues esto sería el consumo máximo que cada persona puede tener por unidad de tiempo. Normalmente, como hemos dicho, se expresa en minutos y existen dos formas de expresarlo, bien de manera absoluta o bien de manera relativa. La manera relativa, ¿cómo sería? Manera relativa al peso. Entonces sería el volumen en litros por kilogramos de peso por minuto, que sería la unidad de tiempo en la que casi siempre lo vamos a ver establecido. Entonces voy a poner por aquí un poco la diferencia entre absoluto y relativo para que veamos cómo estaría expresado. Este consumo de oxígeno, ¿cómo podemos estimarlo? Pues este consumo se puede estimar mediante una prueba de esfuerzo, es la forma más fiable de estimarlo, bueno, de conocerlo en este caso sería a través de un analizador de gases, que sería la típica máscara que seguro que hemos visto a alguien corriendo en un tapiz rodante, en una cinta de correr o en una bicicleta estática. Y esta sería la forma más precisa, pero para esto deberíamos ir a una clínica, deberíamos, reservar cita, pagar una cantidad, no suele ser muy caro, a lo mejor unos 100 euros puede rondar, 80, 100 euros puede rondar una prueba de esfuerzo, y la verdad es que nos puede servir para muchas cosas, entre otras cosas para detectar posibles patologías, pero bueno, esto ya es tema aparte. Para el tema de consumo de oxígeno nos puede dar mucha información de cara a las zonas en las que podemos trabajar, lo que sería el umbral aeróbico y el umbral anaeróbico. Eso es, lo que quiere decir son diferentes zonas de entrenamiento. Conforme vamos subiendo la intensidad, pues vamos entrando en unas zonas diferentes de entrenamiento. Luego también nos puede servir para conocer cuánta energía estamos gastando. Entonces, cuanto mayor sea nuestro consumo de oxígeno, más energía estaremos gastando. Y aquí entraría lo que se conocen como los MET, M-E-T, que serían formas de expresar nuestro gasto energético. Entonces, un MET equivaldría a 3,5 mililitros por kilogramo por minuto. Y entonces ya estos MET pues, se pueden expresar como unidades energéticas, de gasto energético también. Para nuestro metabolismo basal, del que ya hemos hablado en anteriores vídeos, que sería el número de calorías que gastamos en reposo, se establece un valor aproximado de un MET, lo que sería 3,5 mililitros por kilogramo por minuto. Y esto pues, de esta forma podemos saber también el gasto energético que tenemos en reposo a través de nuestro consumo de oxígeno. Luego, otra forma que tendríamos de conocer nuestro consumo de oxígeno pues sería a través de diferentes fórmulas. No sería tan preciso como puede ser un estudio con un analizador de gases en una prueba de esfuerzo y demás, pero también puede ser una manera de estimar nuestro consumo de oxígeno. Pues podemos realizar un test, entonces podemos aplicar estos resultados a diferentes fórmulas. Ahora aquí os dejo algunas fórmulas para que veáis un poco cómo se puede estimar, cómo podemos tener estos resultados, ver un poco cuáles son más precisas, cuáles son menos precisas, y así tenéis esa estimación para aquellos que lo queráis calcular. Vale, entonces vamos a ver diferentes valores que pueden
tener sobre el consumo de oxígeno diferentes personas según su nivel de actividad, según el deporte que practiquen. Este valor va a ser más alto siempre en deportistas de resistencia. Cuanto más duro sea el deporte de resistencia, ciclistas, corredores, esquiadores de fondo, pues más alto va a ser estos niveles de consumo de oxígeno, puesto que van a tener una mayor capacidad respiratoria. En personas sedentarias, en hombres, encontraríamos unos valores mínimos entre 35 y 45 mililitros por kilogramo por minuto, puesto que estamos hablando de forma relativa al peso. En valores absolutos, pues tendríamos que multiplicar estos, por ejemplo, 30 mililitros por kilogramo por minuto, lo multiplicaríamos por el peso de la persona, y entonces a lo mejor nos daría X valor, dependiendo del peso, dependiendo si pesa 60 kilos, 80 kilos o 100 kilos. Y bueno, y luego el caso de mujeres, pues encontraríamos unos valores mínimos para personas sedentarias, unos valores que se mueven entre 30 y un máximo de 40. Menos de esto, pues menos de 30 en mujeres y menos de 35 en hombres, la verdad que quería indicar un estado de forma bastante malo, y deberíamos rápidamente ponernos a la carga y intentar mejorar nuestra condición física, porque puede ser un problema bastante serio. Luego, en deportistas más avanzados ya, como corredores, pues podemos encontrar en mujeres rangos de hasta 65 mililitros por kilogramos por minuto, lo que puede ser un nivel demasiado elevado, o sea, bastante elevado, que es bueno. En este caso hace indicar buena capacidad, y en corredores masculinos pues podemos encontrar hasta 80 mililitros por kilogramos por minuto. Y luego el caso con unos niveles más altos que se han detectado, pues encontramos, bueno, ciclistas también estarían en rangos incluso más elevados que los corredores. Y luego también tenemos los esquiadores de fondo, que en hombres se ha encontrado un máximo de hasta 94 mililitros por kilogramo por minuto, y en mujeres pues en torno a 75. Luego también hay una cosa que debemos decir aquí. No quiero meterme, como he dicho, en cosas demasiado técnicas, demasiado complejas, pero lo que tenemos que saber también es que este consumo de oxígeno, cuanto más alto sea, es mejor. Pero luego hay una cosa que es el nivel de umbral anaeróbico, o donde estaría el máximo estado estable de lactato. ¿Qué indicaría este nivel? Cuanto más alto este nivel, cuanto más alto sea en porcentaje, mejor será para nosotros, puesto que podremos mantener una intensidad más alta durante más tiempo. Si por ejemplo queremos correr una maratón y tenemos un corredor con un máximo de 80 y un corredor con un máximo de 60, a priori podemos pensar que el de 80 va a tener un rendimiento muchísimo mayor que el de 60, pero a lo mejor este corredor de 80 tiene el porcentaje del máximo estado estable de lactato, es decir, el nivel a partir del cual se fatigaría mucho y por lo tanto no podría mantener mucho tiempo, a lo mejor lo puede tener en 55. Y luego encontramos que el corredor de 60 puede mantener este consumo también a 55, pues tendrían rendimientos similares, a pesar de que el consumo máximo de uno sea 80 y de otro 60. Pero como uno es capaz de mantener a un porcentaje muy alto y el otro no puede mantener a un porcentaje tan elevado, pues los dos al final estarían rindiendo en 55, aunque uno tenga un máximo de 80 y el otro un máximo de 60. Entonces esto también es una variable muy importante a analizar. No es solo ver cuál tiene más y a partir de cuál tiene más ya decimos, vale, este va a ganar la carrera, este no. Luego aquí entran muchos factores en juego, como puede ser el porcentaje en el cual nos estamos moviendo. Vale, y entonces una vez también que hemos metido todo el tema de zonas, hemos hablado un poco también de lo que sería el estado estable del lactato, es decir, el nivel a partir del cual el ácido láctico aumenta y por lo tanto nos es muy difícil mantener esa intensidad. Aquí vamos a hablar del concepto del RER, o cociente respiratorio. Este cociente respiratorio, ¿en qué consiste? Pues es el volumen de dióxido de carbono que emitimos relacionado con el oxígeno que cogemos. Es decir, sería el dióxido de carbono que emitimos partido el volumen de oxígeno que cogemos. ¿Qué sucede cuando la intensidad es baja? Que podemos coger más oxígeno del dióxido de carbono que emitimos y por lo tanto este número va a ser menor de 1. Pero cuando estamos trabajando en intensidades muy altas, esta emisión de dióxido de carbono va a ser mucho mayor que el oxígeno que somos capaces de coger, porque estamos ya fatigados y porque ya nuestro cuerpo no es capaz de trabajar a la misma intensidad. Cuando esta relación es mayor que 1, vamos a entrar en un nivel mayor, en el que no podremos mantener esa intensidad tanto tiempo. Por lo tanto, cuando ese cociente respiratorio sea mayor de 1, será cuando ya entremos en una fase en la que no podremos mantener esa intensidad tanto tiempo. Entonces, este estado en el que emitimos más dióxido de carbono del oxígeno que somos capaces de coger se conoce como acidosis metabólica, porque aumentaría la concentración de ácido láctico en sangre y no somos capaces de eliminar tanto ácido láctico como generamos. Entonces, al final, ese ácido láctico lo podemos utilizar como energía mediante lo que se conoce como el ciclo de Cori, pero bueno, tampoco
ya nos metemos en follones que no necesitamos entrar ahí. Pero este ácido láctico lo utilizaríamos como energía, como sustrato energético, pero también supone un problema, es decir, si aumentamos nuestros niveles de ácido láctico en sangre, nos va a dificultar ese trabajo. Entonces estamos metiendo más ácido láctico en el cuerpo del que podemos eliminar y por lo tanto llega un punto en el que la fatiga aumenta de manera exponencial. Eso sería lo que se conoce como zona de umbral anaeróbico. Y esta zona sería lo que hemos dicho antes del porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Cuando pusimos el ejemplo del corredor que está en 80, pero su umbral está en 55 mililitros por kilogramo por minuto. Entonces ese sería su umbral anaeróbico. ¿Qué sucede? Si pasa de ese 55, si quiere correr la maratón a 58, 59, cuando llegue el kilómetro 10, por ejemplo, el kilómetro 20, ya no va a poder más, ya no va a poder mantener ese ritmo. Entonces tendría que estar en un máximo de 55, 54 para poder mantener ese ritmo durante toda la competición. Y luego entraría aquí también un concepto muy interesante, cuando el RER se acerca más a 0,7, 0,75, unos niveles que ronden esos valores, el sujeto estaría utilizando más como sustrato energético las grasas. ¿Qué sucede cuando por el contrario nuestra emisión de dióxido de carbono es mayor y estamos emitiendo más dióxido de carbono que oxígeno cogemos? Pues que este cociente respiratorio sería mayor de 1 y al ser mayor de 1 tendemos a utilizar hidratos de carbono como fuente de energía, pues son más eficientes. Entonces el cuerpo es inteligente, utiliza la grasa como sustrato energético cuando no necesita ser tan eficiente, cuando la intensidad y la demanda energética no son tan elevadas, y cuando de verdad estamos metiendo alta intensidad en el cuerpo, pues entonces el cuerpo tiende a utilizar ese sustrato energético que son los hidratos de carbono principalmente. Y entonces pues de 0,7 a 1 esta relación, pues entonces se iría haciendo una transferencia. De manera que 0,7 sería prácticamente total de grasa y conforme vamos aumentando la intensidad llegamos a 0,8, 0,9, 1, pues progresivamente se van combinando hasta llegar al punto en el que se utiliza principalmente hidrato de carbono y entraríamos en una intensidad que ya no se puede mantener dando tiempo. Cuando realizamos un trabajo, un entrenamiento, una competición que es a una intensidad más baja porque tiene una mayor duración, como puede ser un triatlón de larga distancia, una maratón, etcétera, estamos trabajando a intensidades más bajas y por lo tanto podemos mantener ese sustrato energético y ese nivel porque no estamos emitiendo más del oxígeno que cogemos. Y si trabajamos a intensidades más altas, como puede ser simplemente correr 5 kilómetros, pues ahí vamos a trabajar esas intensidades muy altas, pero no necesitamos estar tanto tiempo haciendo el ejercicio y por lo tanto vamos a poder mantener esa intensidad durante mucho más tiempo. Luego aquí entraría el concepto del EPOC, que sería el consumo de oxígeno post ejercicio. Entonces, cuando nosotros trabajamos a una intensidad muy alta, estamos aumentando nuestro consumo de oxígeno post ejercicio y por lo tanto nuestro cuerpo necesita recuperarse de ese estímulo y vamos a estar quemando más calorías, vamos a estar oxidando, gastando más calorías. Esto sería lo que aplicamos al concepto de HIIT, del que ya hablamos en uno de mis primeros vídeos, y esto sería su principio, el trabajar a una intensidad tan alta que suponga un reto para tu cuerpo y entonces luego estás gastando más calorías en reposo porque tu cuerpo tiene que recuperarse después de ese estímulo tan intenso. Entonces esto sería lo que se conoce como el EPOC, por sus siglas en inglés, o consumo de oxígeno post ejercicio. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, espero que el vídeo haya sido interesante para los que lo hayáis visto. Sé que no es de estos vídeos que tienen muchas visitas porque no son típicas rutinas de ejercicio o explicando un ejercicio en concreto, es algo un poco más tema de fisiología, pero espero que aquellos que lo hayáis visto y os interese, que lo valoréis, porque bueno, con que haya una persona que pueda haber aprendido algo con este vídeo, pues yo la verdad que estoy bastante satisfecho. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Un saludo y hasta la próxima.